Retomamos entonces el curso. La sesión de ayer se centró, como pudisteis ver, en esbozar parcialmente lo que es el centro filosófico de la preocupación de Foucault, centro que localizamos en la cuestión de la verdad, y tratamos de examinar desde qué enfoque se abordaba esa cuestión de la verdad. Un enfoque que tenía su raíz nietzscheana, pero que había sido llevado a un terreno totalmente novedoso, que era el trabajo filosófico en el campo de la historia. Bueno, ahora vamos a dar paso a lo que es en sustancia el curso, el último Foucault, y vamos entonces a ver en funcionamiento, en su práctica, algunas de las cuestiones que hemos ido iniciando. Esa relación entre sujeto y verdad, el impacto de la verdad en la subjetividad, la relación entre poder y verdad, todo esto lo vamos a ir mostrando de una manera más concreta. Bueno, en primer lugar, una aclaración. ¿Qué es esto del último Foucault? Esto en un principio, como suele ocurrir en el mercado de las ediciones, ¿no? Fue más o menos una etiquetación, una denominación convencional, ¿no? Pero aunque ha partido de ahí, de ser una denominación convencional, puede tener un contenido, puede tener una sustancia y una razón de ser. Y esa es la que ahora voy a mostrar, la que creo yo que tiene, ¿no? El último Foucault, en realidad, es el Foucault, si juzgamos por los libros que él publica, no los textos póstumos, sino los libros que él publica, que él corrige, ¿no? El último Foucault, en realidad, lo que hace es continuar la historia de la sexualidad que él había iniciado en el año 76. El primer tomo de la historia de la sexualidad era un tomo breve, se publica en ese año, 1976, con un título extraordinariamente nietzscheano, ya hemos hablado algo de esto, La voluntad de saber, ¿no? Y el Foucault del último año, el Foucault que se muere en el año 84, corrige las últimas pruebas en su cama hospitalaria, ¿no? Y le da tiempo a publicar lo que es la continuación, y le costó establecer esa continuidad, ahora hablaré de esto, ¿no? Fijaros que es mucho tiempo el que pasa desde el año 76 al 84, ¿no? Hay 8 años en los que Foucault, un hombre bastante fecundo, no publica nada, y eso da lugar a toda clase de especulaciones. Incluso se habla de una crisis, de bloqueo intelectual en Foucault. Sus críticos de lo que hablan es que Foucault es incapaz de afrontar las críticas que recibe el primer tomo de la historia de la sexualidad, que Foucault se encuentra en una situación sin salida, y eso explica ese desierto de publicaciones que hay entre el 76 y el 84. Esto es lo que se dijo en ese momento. Luego, por lo que ahora sabemos, ¿no? Con esta ventaja que tenemos de la retrospectividad del tiempo, sabemos que Foucault seguía trabajando enormemente, ¿no? Foucault seguía dando sus cursos, que hoy son cada uno de ellos un verdadero volumen extenso que podría publicarse como libro, ¿no? Y que no había ni tal estancamiento, ¿no? Ni tal bloqueo, ¿no? Foucault seguía desarrollando toda su obra, si bien por un camino muy distinto al que él había planeado originariamente, muy distinto.
Los dos tomos que él publica como continuación de la historia de la sexualidad, de Voluntad y Saber, que había aparecido con el título Voluntad y Saber, son dos tomos que no estaban en el plan inicial de Foucault. Cuando Foucault publica La Voluntad de Saber, hace todo un plan de historia de la sexualidad, en el que a ese tomo le tendrían que seguir 4 o 5 tomos más, incluso había dado el título de cada uno de estos tomos, y ninguno de esos tomos aparecerá después. Ninguno de esos tomos aparecerá después. Ni siquiera esos tomos fueron escritos, aunque, por lo que también ahora sabemos, muchos de ellos estaban muy trabajados, tenían un enorme material para darle forma como libro, tal y como él había pensado originariamente, y ese trabajo luego lo hemos conocido parcialmente porque fue utilizado en sus cursos, en los cursos del Collège de France, ¿no? En los cursos desde el 76 en adelante, y utiliza buena parte de ese material, y alguna parte también de este material es utilizada en escritos posteriores que aparecen en forma de conferencia más o menos extensa, que utiliza tanto como escrito como para una exposición oral. Entonces, conocemos parcialmente la obra que tenía planeada como continuación del primer tomo de La Voluntad de Saber, pero que en la realidad no se publicó y no continuó esa trayectoria. Sin embargo, cuando publica estos otros 2 tomos, El uso de los placeres y El cuidado de sí, esta obra se ha traducido también La inquietud, una tradición que no me gusta nada, La inquietud de sí. En francés es le souci de soi, es el cuidado de sí, que es exactamente, ese título responde a un dicho acuñado griego y romano. El uso de los placeres era el chresis es uso en griego, chresis afrodisias. Afrodisia, de ahí afrodisíaco, es placer, el uso de los placeres. Y souci de soi, el cuidado de sí, responde a la traducción del término romano cura sui, ¿no? Cura sui. Cura, cuidado de sí, literalmente, y lo otro es chresis, afrodisías. Chresis, afrodisías. Por eso la traducción cura sui no tiene discusión, no es inquietud de sí, como lo ha traducido creo que siglo XXI, es cuidado, cura, el cuidado de sí. Bueno, pues estos 2 tomos, que son los que realmente publica Foucault como continuación, no obedeciendo al plan inicial, ¿no? Sin embargo, Foucault los presenta como continuación de esa historia de la sexualidad que había iniciado en el 76. Sin embargo, estos 2 tomos resultan de una novedad enorme en Foucault. No parecían, en un principio, por las claves que manejan, una continuidad del primer tomo, que parecía obedecer a unas ciertas preocupaciones distintas, ¿no? Y esa distinción, esa diferencia entre los 2 tomos que publica y el primero, es lo que hace que muchos estudiosos de Foucault, más bien críticos de Foucault, hablasen de que hay un último Foucault que da un giro, da un cambio importante en su obra,
un cambio que no es solo temático, y ahí veremos en qué se diferencia en cuanto a tema, que no es solo temático, sino un cambio también en un sentido filosófico estricto, en un sentido político estricto, ¿no? Y también en un sentido ético. De manera que no podría cambiar más este último Foucault según esa perspectiva crítica en estos dos tomos que publica como continuación del tomo primero de la historia de la sexualidad. He puesto aquí un cuarto tomo, aún ahora desconocido, pero afortunadamente se va a publicar, está ya anunciado en Gallimard para el 2018, para febrero de 2018 saldrá en francés, Les Aveux de Chair, ¿no? Las confesiones de la carne. Y entonces imagino que inmediatamente ya desde ahora se estará traduciendo ese tomo a otras lenguas, ¿no? Esto se publicará. Foucault no quería publicar nada después de él que él no hubiera controlado, y en el testamento de Foucault figuraba taxativamente la prohibición de publicar ninguna obra póstuma. Ahora los amigos de Foucault, creo que con muy buen criterio, ahora os lo explicaré, van a publicar como excepción a la voluntad de Foucault únicamente esto. Creo que no va a haber más obra póstuma, en eso se va a respetar su voluntad, pero este tomo se va a publicar. ¿Por qué? Ha habido una discusión entre los amigos de Foucault, pero todos coincidían en que eso tenía que publicarse. Esto es debido a que ese tomo, que es el tomo en el que Foucault se ocupa de la sexualidad en el cristianismo, en el periodo medieval fundamentalmente, ¿no? Ese texto lo tenía todo él escrito y antes de publicar los otros dos, pero no lo había revisado, y por lo tanto no lo había dado aún a su edición. Y entonces los albaceas testamentarios de Foucault se atuvieron tan rigurosamente a la idea de que no podían publicarse póstumos, que esta obra, que él no había corregido, pero estaba totalmente escrita, solo faltaba una corrección típicamente de edición, ¿no? De publicación, no de contenido, ¿no? Pues es lo que hizo que muchos amigos de Foucault pues trataran de convencer al albacea testamentario de que eso debía ser una excepción, que eso no significaba realmente violar la voluntad de Foucault, pero ya veis que ha costado muchos años, desde el 84, ¿no? Hasta ahora, el próximo año, que por fin aparecerá ese texto. Yo estoy muy deseoso de verlo porque en un libro que publiqué, titulado así El último Foucault, me arriesgué a hacer una reconstrucción de todo el libro. Ahora sabe Dios con lo que me encontraré. Creo que tengo para mí que va a ser la reconstrucción que hice ahí, porque jugaba con ventaja, y es que como Foucault había escrito ese libro antes de los otros, uno puede ver cómo está utilizando todo el conocimiento que tenía del cristianismo en la escritura de los otros libros. Entonces, gracias a eso pude tratar, es una conjetura arriesgada, de recomponer lo que podría ese tomo, y veremos. Veremos si puedo seguir editando el último Foucault o no, porque puede significar que no pueda seguir editando. Bueno, y entonces eso se publicará. Bueno, entonces esta obra parecía muy distinta a la anterior. Eso es lo que dio a hablar de un Foucault distinto, ¿no? Y de un último Foucault, ya no en el sentido cronológico, la etapa final, sino de un Foucault que en cierto modo venía a cambiar por completo y contradictoriamente con respecto a todo lo que había hecho hasta ahí.
Entonces, ahora no quiero presentaros esto porque significaría ya conocer un poco bien a Foucault, si no resulta un poco abstracto, ¿no? Pero si Foucault anterior era un Foucault en el que el concepto de poder era central, sus preocupaciones políticas eran centrales, ¿no? Era el Foucault de la lucha por las prisiones, del movimiento del JIP, del grupo de información de las prisiones, etc. Ahora se presentaba a la luz de estos últimos textos un Foucault despreocupado del poder, así se le ha leído, un Foucault despreocupado ya de la política, un Foucault recluido en la ética, solamente en el campo ético, un campo aislado del campo político. Pero es que además de una ética que resultaba poco crítica, porque era más bien una estética de la existencia. Se presentaba un Foucault imitador de los griegos, al que lo que le preocupaba como individuo, ya no en relación con una comunidad, ese lado político se dejaba a un lado, sino como individuo se preocupaba únicamente por hacer de sí una obra de arte, por una estética de la existencia, siguiendo el modelo de los griegos que él habría descrito en estas dos obras. Porque esas dos obras, el uso de los placeres y el cuidado de sí, por las indicaciones que aquí os he dado en griego y en latín, se remontaban a la etapa de la antigüedad grecolatina. Entonces se presentaba a un Foucault con esta idea de una ética elitista, individualista, cerrada en sí mismo, de carácter fundamentalmente estético. Bueno, y eso se hacía compaginar con su etapa americana, todo se iba haciendo casar, ¿no? Foucault se pasa los últimos años en California, visita varias veces la Universidad de Berkeley, es invitado a California, y entonces se presenta como ese Foucault californiano, liberal, individualista, un poco dandy, con esta estética del dandy, ¿no? Etcétera. Se pretende hacer casar esta investigación también con esa experiencia americana, que ante el sol californiano y sus experiencias con las drogas, aún hace poco, lo podéis ver en la red, se acaba de publicar, una entrevista con uno de los amigos de Foucault en California, hacen una visita al Death Valley, al Valle de la Muerte, en el que se toman, Foucault experimentaba mucho con las drogas, en que se toman un trip allí, un viaje en medio de aquel valle. No hace falta tomar nada, porque el Valle de la Muerte es tan impresionante que te da algo, ¿no? Te da algo. Bueno, allí ponen músicas y tal, experimentan un poco con el LSD, y todas estas experiencias que se van conociendo, especialmente las cuenta en su biografía, una biografía que para mí solo tiene el interés de la anécdota y un poco de la vida californiana de Foucault, que es la biografía de Miller, ¿no? Pero que en realidad como biografía no me parece consistente. Pero sí es interesante porque cuenta cosas de la vida cotidiana del Foucault americano que desconocíamos. Y entonces se hace casar ese Foucault un tanto individualista, experimentador de las drogas y tal, con esta idea ya de un Foucault estético que ha abandonado sus preocupaciones del poder, políticas, y encima liberal, individualista, liberal, todo encajaba. Y bueno, en este curso veremos que eso es insostenible, absolutamente insostenible, que eso es una lectura errónea
por no decir otra cosa, superficial, absolutamente superficial de Foucault, que no hay tal ética individualista ni menos liberalismo. Ya veréis que esto de liberalismo trae mucha cola, porque ahora se habla del Foucault neoliberal, debido a un curso que dio sobre el neoliberalismo en el Collège de France. Hablaremos de eso porque le vamos a dedicar una sesión al neoliberalismo en Foucault, ya que últimamente es casi una plaga discutir sobre el neoliberalismo en Foucault, ¿no? Bien, entonces el corte que parece darse aquí, por eso lo voy a poner en línea discreta, el corte que parece darse aquí con respecto al de esto, que es el último año de Foucault, el último año de vida, es lo que dio lugar a toda esta interpretación, que he esbozado muy rápidamente, ¿no? Y a los que, bueno, os estáis iniciando en Foucault, esto no os puede decir mucho, ¿no? Pero al cabo del curso espero que sí. Es lo que dio pie a identificar el último Foucault con un Foucault contrario al Foucault anterior. Vamos a esquematizarlo de esta manera, como contrario al anterior. Bueno, en realidad, desde mi interpretación, si se puede hablar con sentido en el que se le dé un contenido específico, especial, a esta última etapa de Foucault, es una etapa en la que establece una continuidad con su obra anterior, una continuidad muy labrada, muy pensada con su obra anterior. Una continuidad que va a tener, por eso lo coloca como segundo tomo y tercer tomo de la historia de la sexualidad, no como otra cosa, como tenía previsto ese cuarto tomo que va a aparecer, ¿no? No contradirá ninguna de sus tesis esenciales, aunque veremos, efectivamente es un Foucault muy original, es un Foucault que introduce nuevas cosas que no había introducido hasta ahora, cosa, por otra parte, que a los Foucaultianos no les tiene que sorprender, porque Foucault innovaba en cada libro que planteaba, que editaba, ¿no? Pero además tiene la gran ventaja que este Foucault de los últimos años reelabora todo su trabajo anterior y nos da una perspectiva sobre su trabajo anterior, ¿no? Que nos permite ver cómo todo él obedece a un proyecto de conjunto. O sea, no solo no hay contradicción, sino que hay un proyecto de conjunto. Lo cual no quiere decir, ojo, lo cual no quiere decir que ese proyecto lo tuviera en mente desde el principio, ni mucho menos. Solo que al final se revela como un proyecto, como si estuviera pensado desde el principio. Pero va tanteando, va investigando cosas diversas y al final te das cuenta que eso tiene una coherencia enorme a pesar de todas las diversificaciones, ramificaciones, nuevos temas, nuevos ángulos, etc. Entonces, es trabajo nuestro mostrar ese proyecto, esa coherencia, a pesar de toda esa diversidad que efectivamente hay. Bueno, entonces vamos a mostrar el último Foucault ateniéndonos a las obras de historia de la sexualidad. Pero, por eso he puesto allí el título de este curso, Seguridad, Territorio y Población. Lo que entendemos como último Foucault no es solamente los libros por él publicados. Tenemos que incorporar ahí también todo lo que acompañó a esos libros. Foucault seguía dando anualmente, ese es el compromiso de cualquiera que pertenezca al Collège de France. El Collège de France es una institución maravillosa para un profesor. Claro, solo va la élite, solo alcanza el Collège de France, la élite de toda la intelectualidad francesa. El único compromiso que tiene un miembro del Collège de France es dar un curso al año, que además lo puede dividir como él quiera, en el que el curso tiene que ser original,
en el que él dé cuenta de la investigación que está realizando. Entonces, Foucault dio cada año, hay 13 años que da cursos, desde el año 70 da cursos, solo hubo un año excepcional, que fue un año sabático, que no da curso, ¿no? Entonces da 13 años, da 13 cursos que hoy están publicados, ya finalmente están publicados todos los cursos, ¿no? Y entonces vemos que hay, correspondiente a este último periodo, desde el 76 en adelante, vemos que hay un conjunto de cursos importantísimos que introducen temáticas nuevas, etcétera, que acompañan a las obras que él publica, otros pertenecen a temáticas distintas, pero es algo que está trabajando en el mismo tiempo Foucault. Entonces tenemos que tener en cuenta, para comprender ese último Foucault, esos cursos. Especialmente este curso titulado un poco extrañamente Seguridad, Territorio y Población, porque ese es un curso decisivo, es uno de los cursos más decisivos de los 13 de Foucault, entonces veremos por qué, y es a partir de ese, sobre todo, el que debemos considerar último Foucault. El curso anterior a este, que se titula Defender la sociedad, también es un curso importante, podría incluirse dentro del último Foucault, pero no es tan decisivo a la hora de definir esta última etapa. Entonces ya hablaremos de los cursos, porque una sesión la dedicaremos a la temática de los cursos en la etapa precisamente última de Foucault. Bueno, aparte de esto, tendríamos que incorporar ya, como dentro de la obra del último Foucault, un conjunto de seminarios y escritos menores, conferencias y demás, de estos mismos años, muy particularmente los que dan los Estados Unidos en los últimos años y que afortunadamente ahora se han ido publicando. Hasta ahora uno podía acceder solo a través de grabaciones, pero ahora esas grabaciones están transcritas y podemos acceder perfectamente a ello, y vemos que en muchos casos eran parte del trabajo que estaba él preparando para su historia de la sexualidad, que son como temáticas convergentes, puntos que especialmente desarrolla, pero que forman parte de ese trabajo de historia de la sexualidad que a él le ocupaba principalmente. Bueno, hecha este marco de qué hay que entender entonces por el último Foucault, vamos a ver ahora. Voy a dejar La voluntad de saber, es una obra que ya mucho más conocida, por cuestiones de tiempo, para meternos con esas obras en las que parecía un Foucault nuevo, las que dieron lugar a todas estas interpretaciones que contraponían el Foucault último al de los años anteriores, ¿no? Para ver también la novedad de todos esos últimos trabajos, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver si en la sesión de hoy podemos ver estos dos títulos y al menos mostrar algo de lo que va a ser ese último tomo de la historia de la sexualidad. Bueno, veamos entonces el uso de los placeres, luego diré algo también del cuidado de sí. Bueno, si lo comparamos con el tomo primero, lo que observamos inmediatamente es un cambio de época. Este tomo, el uso de los placeres, nos sitúa inmediatamente en la Grecia clásica. Estamos ahora en la Grecia del siglo V, del siglo IV, en la Grecia de Sócrates, en la Grecia de Platón, en la Grecia de Isócrates, en la Grecia luego de Aristóteles, etc., ¿no? Bien, esto ya es la primera sorpresa, es la primera sorpresa. El tomo de La voluntad de saber es un tomo que está dedicado a mostrar cuándo nace esto que llamamos sexualidad, un concepto histórico
que surge en un determinado momento ligado a lo que Foucault denomina dispositivo. Por dispositivo, y hay ríos de tinta para aclarar este concepto, por dispositivo hay que entender una articulación de discursos y prácticas no discursivas, prácticas de poder, conductas, hábitos, costumbres, prácticas, no discursivas, es decir, no se trata de saberes, no se trata de disciplinas, de ciencia alguna, ¿no? Una articulación de prácticas discursivas y no discursivas, una articulación de saber y poder, que es la que hará emerger esto que llamamos sexualidad. Por lo tanto, Foucault se sitúa en lo que la etapa que a él le preocupó siempre, la modernidad, ese periodo que va después de la Revolución Francesa en adelante, que abarcará buena parte del XIX, que es el que aún nos determinaría en el XX. Y ahora de pronto nos encontramos en este segundo tomo, el uso de los placeres, nos encontramos en la Grecia del siglo V, IV a.C. Esto es sorprendente. Sorprendente porque Foucault no era ningún helenista. Foucault solo se había ocupado del mundo griego de forma un tanto transitoria, en un curso del Collège de France, en su primer curso del Collège de France. Ahí estudia algo que os mencionaba ayer de los sistemas jurídicos en la Grecia arcaica, y solo en el momento, es la única excepción, un curso, no una obra por él publicada, aparte de observaciones que se hagan, ¿no? Nunca se había ocupado de lleno del mundo griego. Y ahora tenemos este Foucault helenista que se mete de lleno a manejar todas las fuentes que necesita para hacer esto, que sería una especie de continuidad de la historia de la sexualidad, pero en una etapa totalmente distinta. Foucault, hasta ese momento, si lo juzgamos desde la perspectiva de historiador, diríamos que es un historiador de lo que se conoce en Francia como l'âge classique, la edad clásica. La edad clásica en Francia viene a ser el siglo XVII, algunos segunda mitad del siglo XVII, ahí hay discusiones, siglo XVIII. Esto es lo que comprende la edad clásica en Francia, ¿no? Y de la edad moderna, la Revolución Francesa en adelante, buena parte, primera mitad del siglo XIX. Foucault, como historiador, esa era su época, esa era la época que había analizado prácticamente en todas sus obras. Si seguís todas sus obras veréis que esa época es la que domina, que ese es el trabajo que sitúa la parcela, en unas de forma amplia, en otras se centra más en un subperiodo, pero esa era su época. Ahora encontramos que ha cambiado totalmente de cronología y lo tenemos en el mundo griego. Por otra parte es donde nosotros esperaríamos que se situase un nietzscheano inmediatamente, en el mundo griego, ¿no? Nietzsche era un helenista, como todos sabemos, un genial helenista, ¿no? Pero Foucault nunca se había metido en ese mundo y eso le costó mucho porque, claro, hacerse de pronto con todas las traducciones, él tenía, además, como era muy riguroso, quería traducir él directamente cosas y esto le crea muchos problemas. Bueno, un cambio inmediato que habrá que justificar. ¿A qué se debe este cambio? ¿Por qué Foucault de pronto pasa del mundo moderno al mundo griego? ¿Qué ha pasado aquí? Bien, rápidamente, la razón del cambio es la siguiente. Foucault, recordad lo que os dije antes, ya había estudiado el mundo cristiano, lo que podría ser eso que llamamos sexo,
porque ya no lo podemos denominar así. Foucault en esto es muy fiel a la epistemología francesa, de la que ayer hablamos algo, en la que se formó. La epistemología francesa es muy cuidadosa con el uso de los términos. Esto sobre todo debido a Canguilhem. Canguilhem, que es un historiador de la biología, por ejemplo, rastrea el concepto de célula, pero es que el término célula no responde al mismo concepto según quien lo maneje. Entonces, Foucault adopta una postura nominalista. Cuidado con los conceptos, no porque haya el mismo término estamos hablando del mismo concepto. Entonces, trata de hacer variar los conceptos, y entonces si podemos hablar de sexualidad en el sentido estricto, solo podemos hacerla en el mundo moderno. No tendría sentido hablar de qué entendían por la sexualidad los griegos, porque ya este concepto nos estaría induciendo a error, porque estaría haciendo una proyección de una categoría moderna al mundo griego. Si hablamos de lo que, digamos, podría tener una correspondencia con lo que es sexualidad para nosotros, valiéndonos de un concepto, digamos, intermedio, que es el concepto de deseo, en el mundo griego tendríamos que hablar de algo muy general, de afrodisia, de placeres. No tenemos, de hecho, ni el término. En el mundo griego no tenemos el término equivalente a sexualidad, no hay nada de esto. Sí tenemos afrodisia y tenemos eros, en fin, tenemos una serie de términos, ¿no?, que abarca un mundo muy variado, los placeres. Dentro de los placeres están lo que diríamos los placeres sexuales, que no eran los que más preocupaban a los griegos. Por ejemplo, el placer de la comida era mucho más importante para ellos. Y buena parte de toda la reflexión médica es sobre la comida y no tanto sobre el sexo, ¿no? Bien, ¿y qué pasa en el mundo cristiano que Foucault en realidad había investigado antes de publicar el uso de los placeres? Bueno, pues tenemos un concepto distinto, que ni es el de los afrodisia griego, ni es el de sexualidad, es ese mundo de la carne, el concepto carne, ya diremos algo de ello, ¿no?, que es otra cosa, que tiene relación, los tres, por eso nos hemos valido del concepto de deseo, los tres en cierto modo nos hablan del sujeto de deseo, esto es una categoría abstracta, ¿no?, pero van a apuntar a realidades distintas. El sujeto de deseo, casi puro nombre, es el que nos va a permitir hacer una cierta historia de la sexualidad. Fijaros que ya estamos utilizando un término anacrónico. Historia de la sexualidad en Grecia. Ya hemos dicho que no. Pero bueno, tenemos que hablar de algún modo, porque es que si no sería muy difícil poder establecer alguna categoría conjunta. Pero en realidad vamos a hablar de objetos distintos. Bueno, entonces había tratado él, aunque no ha publicado el libro, él había hecho ya la investigación de lo que eran las reflexiones sobre la carne en el mundo cristiano. Eso le llevó a una investigación que se remonta al siglo IV, ahora ya dentro de nuestra era, por ejemplo, a las obras de Casiano, a las obras de San Agustín, etc. Pasa por distintos momentos de la Edad Media, no hace un rastreo continuado, sino momentos, calas, ¿no? Por ejemplo, el Concilio de Letrán, ¿no?, que es fundamental, siglo XIII, ¿no?, y luego ya pasa al Renacimiento, ya deja la Edad Media, en fin, y va mostrándonos toda esta reflexión sobre la carne, ¿no? Bien, entonces establece... Perdón. Sí, sí, pero que él había investigado antes.
Entonces, en ese momento, Foucault está manejando la idea de que el mundo cristiano entra en contraste con el mundo griego. Una idea que es para nosotros casi un tópico en toda nuestra formación de la historia del pensamiento occidental. Si nosotros analizamos, el cristianismo ha supuesto un corte respecto al mundo griego, y si hay algún contraste con el cristianismo, es la forma griega de pensar, el arte griego, la ética griega, todo el mundo griego, ¿no? Bueno, Nietzsche es eso, pero es que eso es todo Occidente, Hegel es eso. Es decir, toda la información que nosotros tenemos nos habla de ese contraste. Y con esa hipótesis juega inicialmente, ¿no? Pero pronto, y entonces él empieza las investigaciones del mundo griego, de esta idea del posible contraste. ¿Y qué se encuentra? Que ese contraste no es tal, que hay mucha continuidad, que hay diferencias enormes, insalvables, que hay rupturas, es verdad, pero que hay elementos puente, que hay elementos de continuidad dentro de esa ruptura. Ojo con esto. Un tipo de historia que es el que Foucault siempre hizo, otro de los tópicos que encontraréis sobre Foucault y que considero errados. El Foucault discontinuista, de las grandes rupturas. Esa lectura del Foucault historiador es hecha solo desde una obra, Las palabras y las cosas, que alimentó esta visión. Todas las obras de historia de Foucault lo que nos hacen ver es que hay rupturas efectivamente, hay discontinuidades efectivamente, pero hay continuidades. Si utilizáramos un término que a él no le gustaría nada, sería hay una dialéctica de continuidad y discontinuidad en Foucault, en la historia de Foucault. Hay ruptura del cristianismo con el mundo griego, pero a él lo que le llama la atención, porque claro, eso era lo que contrastaba con toda nuestra formación, es que había muchos elementos de continuidad. Y entonces se ve que tiene que meterse a fondo con el mundo griego, deja sin publicar la obra del cristianismo, pero él ya la tiene ahí, y se mete con el mundo griego para ver todo ese contraste que da. Entonces veis cómo va siendo empujado hacia el mundo griego en su historia de la sexualidad. Quiere ver el mundo del cristianismo en contraste con el mundo moderno, y luego se ve abocado al mundo griego, en principio, por el contraste con el mundo cristiano, pero ya viendo que ese contraste tiene sus matices. Bien, entonces vamos a mostrar qué es realmente lo que nos presenta de ese mundo griego en el uso de los placeres. Y nos situamos en la Grecia clásica, puesto que la siguiente obra continúa en el mundo griego, pero ya introduciéndose en la etapa romana también, es decir, es el periodo helenístico último del mundo griego y ya el inicio de toda la cultura romana. De los 2 primeros siglos ya de nuestra era, lo que es la etapa imperial romana, o si queremos ya el mundo greco-latino, porque aún tenemos parte del periodo helenístico y los 2 primeros siglos de nuestra era. Esos son los que abordará en el cuidado de sí. Por tanto, de pronto nos vamos a la antigüedad. Con estas 2 obras nos vamos a la antigüedad. Bien, lo que aborda Foucault, ya digo, en un intento de establecer una historia de la sexualidad general que ahora se introduzca en el mundo griego, lo que aborda es lo que va a llamar la subjetividad moral, pero la va a abordar en relación a los placeres. Subjetividad moral en relación a los placeres. Es decir, Foucault
lo que quiere ver es por qué en un determinado momento es problemático, subrayo, enfatizo este término, es problemático el uso de los placeres. Subrayo este término porque es un concepto importante en el último Foucault, el concepto de problematización. Problematización. No siempre el placer ha representado problema. No siempre ha representado problema. Pero tenemos que a partir de la edad clásica nos encontramos con que se hace problema. Empieza a representar un problema de distintas dimensiones, lo veremos, ¿no? Esto del trato, del uso, de la agresis, el uso, ¿no?, de los placeres, sea el placer sexual, sea el placer de la comida, de los placeres, ¿no? Y entonces tendremos que ver por qué es problemático. Toda esa reflexión es una reflexión que podríamos decir tiene un carácter globalmente considerado, un carácter ético, ¿no? Pero ético en el sentido más general, de saber cómo comportarse en relación con esta cuestión, con la cuestión de los placeres, en este sentido, ¿no? Ethos, en griego, la palabra ethos, la palabra ethos en griego significa dos cosas fundamentalmente, según se ponga con eta o con epsilon, con eta o con epsilon, significa dos cosas: una hábito, una conducta que se repite genera un hábito, eso es un ethos, ¿no? En este sentido, la ética cuida de nuestros hábitos, es muy importante tomar bien las decisiones de una conducta porque toda conducta tiende a repetirse y genera en nosotros un hábito. Pero el término ethos significa también carácter, carácter, forma de ser, personalidad, esto es ethos también, que tiene una relación directa con hábitos porque los hábitos, como bien decía Aristóteles decía ethos, dia ethos, solo variaba en la letra primera, la vocal primera, ethos, dia ethos decía el carácter a través de los hábitos, es decir, el carácter se forma a través de los hábitos, ¿no? Si nos habituamos a decir la verdad, a no disimular, pues terminamos siendo una persona sincera, como carácter, sincera. Lo hemos formado a costa de esos hábitos. Bueno, en cierto modo la reflexión ética es una reflexión sobre qué conducta tomar, qué hábitos formar y en esa medida esculpir tu manera de ser. Es decir, que tú en cierto modo eres responsable de cómo eres, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo soy un poco violento. Bueno, violento porque tú mismo te has dejado de llevar por esa violencia, has tendido a repetir esos actos y ahora pues tiendes una vez más a hacerlo. Y de ahí tu carácter, tú eres responsable, en fin, toda esta es la reflexión ética y esta reflexión está en relación con los placeres. Bueno, ¿qué hábitos, qué uso, qué conducta debemos tener los placeres? Por eso podemos decir que es una reflexión en general, pero en este sentido griego, genérico, de ética. Por lo tanto, aquí no vamos a introducir ideas de culpas, arrepentimientos, qué sé yo, códigos de normas, todo esto por ahora no lo introduzcamos
porque sería proyectar ya un determinado concepto de ética sobre el mundo griego que no existe. Es más, este tipo de reflexión no era una reflexión en un principio, estoy hablando del mundo clásico, siglos V y IV antes de Cristo, antes de nuestra era. Este tipo de reflexión en realidad era una reflexión para una élite, para una minoría, un tanto ociosa, que quería dar un determinado estilo a su vida, quería ser diferente, diferente, tener una forma de ser que brillara ante los otros, de manera que los otros lo distinguieran, diferenciaran del resto, que no sabe dar una forma, estilo, forma, fijaros que estoy insistiendo en estos términos, una forma a su vida. Estilo, forma, estética. Estética es esto. Fijaros que entonces ética y estética en el mundo griego van de consuno, van unidos. No es nuestra separación, de que una cosa es la belleza y otra cosa es el bien, ¿no? Etcétera. No, no. Justamente toda la reflexión sobre nuestra forma de comportarse es para dar una forma, para no dejar nuestra vida caótica, que vaya como quiera, en función de los estímulos y el azar, ¿no? Darle un orden, darle una forma, hacerla algo bello que distingue a alguien. Esto es lo que se acuñará en un determinado momento con el concepto estética de la existencia. Estética de la existencia. Y cuando el hombre griego habla de hacer de sí mismo una obra de arte, no se está refiriendo a que se va a desentender y ser un irresponsable, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo es que hará de sí mismo algo que los demás recordarán, porque es digno de recuerdo la belleza de su comportamiento, la belleza de su conducta, ¿no? Es un carácter de un orden digno de ser repetido e imitado. Aquí el gran ejemplo para todos era Sócrates. Este hombre realmente feo, físicamente feo. Sócrates llamaba la atención por su fealdad. Y sin embargo todos los que le conocieron nos escribieron maravillados y fascinados de la belleza de ese hombre, atraídos por la belleza de ese hombre. Bueno, la belleza era su ethos, eso era lo que atraía a todo el mundo de Sócrates. Por eso, no habiendo escrito nada, sabemos tantas cosas de Sócrates, porque todos los que le conocían sí, afortunadamente escribieron. Genofonte y Sócrates, Platón, etcétera, todos escribieron y nos contaron muchas cosas de este que Nietzsche llamaba el más feo de los hombres, ¿no? El más feo de los hombres, decía Nietzsche. Ya sabemos que Nietzsche tenía una inquina especial con Sócrates por una determinada interpretación suya de lo que es Sócrates. Entonces, esta es la estética de la existencia del mundo griego. Y esta estética se desarrolla en relación con muchas cuestiones, pero una fundamental es con respecto a los placeres. Bueno, ese dar una determinada forma al ethos, al carácter de uno, es lo que Foucault va a conceptuar como subjetividad moral. Subjetividad moral. Entonces, me tengo que detener en esto, porque no lo puedo dar por sentado. ¿Qué entiende por subjetividad moral? Ya he avanzado algo sobre ello. Nosotros cuando hablamos de ética tendemos, por ejemplo, a pensar en un código de normas. Habituados por toda la cultura cristiana, inmediatamente uno puede pensar en los 10 mandamientos. Ahí hay un código de normas que tú sigues y tal. Y la ética un poco es la relación con respecto a las normas, si las cumples, no las cumples, qué se sigue de no cumplirlas, que si castigo, premio, conciencia, arrepentimiento, etcétera, culpa, ¿no? Pero podemos pensar la ética de otra manera. Y es desde el punto de vista que
le preocupó constantemente a Foucault, ayer algo veíamos de esto, que es cómo se configura el sujeto en el campo de la ética. ¿Qué determinada subjetividad aparece en este ámbito que es la ética? Bien, pues para poder definir esa subjetividad, tendríamos que atender a estos 4 puntos. Por aquí empieza todo el uso de los placeres, esta obra, empieza Foucault. Tendríamos que atenernos a ver qué es el centro de nuestra preocupación ética. ¿Qué es lo que problematizamos? ¿Qué es lo que nos crea inquietud? ¿Qué es aquello que tenemos que reflexionar para saber cómo hacer con ello? Eso lo va a denominar sustancia ética, el contenido ético. Sustancia, empleáis este término, sustancia, el contenido de algo, el contenido ético. Bueno, una ética puede diferenciarse de otra por su sustancia, por aquello que es problemático para esa ética, que a lo mejor para otro eso no es nada problemático. No ofrece ningún problema, no es necesario una conducta reflexionada en relación con esto, ¿no? Entonces, alguien puede considerar que es problemático determinados actos, hacer determinados actos, ¿no? Esto es problemático, eso es un problema, ¿no? Tener sexo fuera del matrimonio, ese acto, eso es un problema. Alguien puede considerar que eso es una sustancia ética, ¿no? O alguien puede considerar que no es un acto concreto, que es lo que uno piense, ¿no? O lo que uno desee. Deseo el hombre del prójimo, la mujer del prójimo. Esto ya es un problema. Por ejemplo, desde la perspectiva cristiana es un problema. No es un problema ya un acto concreto, que a lo mejor también lo es, sino ya el propio deseo. Eso ya es sustancia ética. Eso ya inquieta, sobre eso tendremos que actuar, sobre los propios deseos habrá que cuidarse también, etc. Entonces, la sustancia ética puede variar de una ética a otra, de una moral a otra. Entonces tendremos que ver en el mundo griego qué era la sustancia ética por excelencia, y diremos la sustancia ética por excelencia en el mundo griego es esto que llamamos los placeres. Esto inquietaba y mucho. Había toda una preocupación que rodeaba a qué hacemos con los placeres. Todos recordaréis escuelas éticas enteras en que la reflexión sobre el placer es fundamental. Los epicúreos, por ejemplo, ¿no? Toda su reflexión es qué hacemos con los placeres, ¿no? Y hacen una finura de reflexión sobre por qué hay que cuidarse, cuándo, cómo, etcétera, tremenda sobre esto. Y los estoicos, también una reflexión enorme sobre esta cosa. O sea, les inquieta a los griegos esto, los afrodisia. Cuidado con los afrodisia. Bueno, veremos. La sustancia ética, esa es la parte de mí que me preocupa. Modo de subjetivación. El modo de subjetivación es la relación que el sujeto tiene con respecto a aquellas reglas, normas, incluso puede que se diera algún código, que es ya un conjunto de normas más estructurados. Esto no existe en el mundo griego, no hay códigos. Pero eso sería según la relación que yo tenga con la norma. Por ejemplo, la norma para mí representa la voluntad de Dios, el mandato divino. Eso supone en mí una determinada subjetividad, posiblemente una subjetividad un poco acongojada, un poco temerosa, porque claro, violar una norma que es un mandato divino no es violar una norma de tráfico. En fin, es algo mucho más serio, ¿no? O quizá esa norma simplemente sea una norma que me he dado yo a mí mismo, porque yo quiero ordenar mi vida.
entonces tendré una subjetividad distinta en relación con la norma que me he dado. O, por ejemplo, esa norma es la norma de los de mi clase. Soy un aristócrata, la aristocracia tiene que comportarse de una determinada manera, no puede comportarse como la plebe, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto a los placeres de la mesa y tal, no puede comportarse como la plebe, etc. Entonces tendré una relación distinta como sujeto que soy, con respecto a esa norma. Bien, esto es lo que llamaré modo de subjetivación, es lo que Foucault llamará modo de subjetivación. Porque variará mucho de una cultura a otra, de una ética a otra, este aspecto. Bueno, en tercer lugar tendríamos el trabajo ético sobre sí. Este es el campo que más le atrajo a Foucault, por poco se nos marcha por ahí y se dedica solamente a eso, ¿no? Porque lo que se desarrolla además muchísimo en el mundo griego, especialmente en la etapa helenística y ya greco-romana de los 2 primeros siglos, ¿no? Por lo tanto, lo tratará sobre todo, aunque ya lo trata aquí, en el cuidado de sí, es qué técnicas, qué ejercicios, qué medios usamos, qué incluso formas de entrenamiento, ya veremos, ¿no? Podemos desarrollar para irnos modelando, para ir consiguiendo esa conducta que queremos. Entonces, esto es un trabajo que tendremos que hacer sobre nosotros mismos. Vosotros pensar, por ejemplo, en el cristianismo, cito el cristianismo porque posiblemente es lo que más fácil conocemos todos, ¿no? El examen de conciencia, esto es una técnica. No hago un examen de conciencia, no, hay toda una reflexión gigantesca sobre el método que debo emplear. Por ejemplo, para hacer un examen de conciencia puedo seguir todos los códigos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Contra el primero, veamos cómo me he comportado. Contra el segundo, ahora los de la Santa Madre Iglesia, contra el primero, el segundo. Ahora los pecados capitales, el primero, el segundo. Ahora, y el examen de conciencia puede ser infinito, tremendo, ¿no? Pero eso es una técnica, una técnica. Además, será una técnica cada vez más difícil de aplicar, porque resulta que nuestra psique nos la va a jugar continuamente, se va a disimular continuamente los deseos, no son lo que parecen, en fin, entonces tendré que analizar, porque a lo mejor digo, pues no encuentro ningún pecado, ¿no? Y dice, orgullo es lo tuyo, ahora ya has encontrado uno. Claro, entonces ya nunca puedes estar seguro, entonces tendrá que haber una técnica especial para tal. O la técnica de la confesión, o pensad todo lo que son los ejercicios, los llamados ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales en realidad fueron originariamente, hablaremos de esto, los ejercicios griegos, que eran literalmente espirituales. Hoy, si menciono este término, ejercicios espirituales, todos pensamos en encerrarnos en un seminario o convento y allí hacer una serie de genuflexiones, etcétera, etcétera. Pero empezaron siendo los ejercicios que hacían los estoicos. Por ejemplo, eso es un ejercicio espiritual. Para ir avanzando cosas, por ejemplo, un estoico lo que hacía es anticipar mentalmente un mal. Voy a pensar que se me muere mi mejor amigo. Bien, lo pienso y lo vivo como si se muriera. ¿Cuál ha de ser mi reacción? Me sumo en el desconsuelo, yo quiero morirme ya con él, etcétera, o debo comprender que yo no he podido hacer nada y por lo tanto no debe afectarme. Yo soy responsable de mi reacción, no soy responsable de su muerte. Entonces este ejercicio mental, ejercicio espiritual, me va a preparar para ser un hombre autocontrolado, autodominado, que sabe hacer frente a las situaciones, etc. Es decir, un hombre bello. Esta es la estética de la existencia. Que los otros verán, reacciona de otra manera. Qué manera más bella, qué entereza, cómo ha sabido estar en esta situación
cuando todos éramos pasto ya, nos queríamos colgar del primer árbol, en fin, no. Este hombre, el más amigo del amigo, se comporta de esta manera. Bien, mediante un ejercicio espiritual, un trabajo que ha ido realizando sobre sí mismo, logra luego una determinada conducta, un determinado ethos, carácter. Bueno, el tipo de técnicas que se darán justo en el mundo griego serán lo que se denominan las técnicas de la vida. Las technetu biu, bio-vida, techne-técnica, las technetu biu, las técnicas de la vida, esta expresión muy habitual en el mundo griego, serán esas técnicas de trabajo sobre sí, técnicas de la vida. Fijaros qué manera tiene el griego de entender la ética, es una técnica de la vida, una forma de estar, una forma de ser, de situarse frente a los demás y frente a las cosas que problematizamos, que nos resultan problemáticas. Y para eso hay que saber trabajarse a sí mismo. Esto le emocionó cuando empieza a investigar Foucault las technetu biu, ¿no? Se apasiona por esto, como solía hacer Foucault cuando solo escribía sobre lo que le apasionaba de verdad, ¿no? Y bueno, inicia una investigación tan amplia que de pronto dice, bueno, a mí esto de la historia de sexualidad no me interesa nada, en realidad a mí lo que me interesa son las técnicas tu bio, y casi se nos va por ahí. Luego tuvo que reconstruir todo para volver a encajarlo en la historia de la sexualidad, pero su idea en ese momento es hacer una gran obra sobre las técnicas de vida en el mundo griego. Y de hecho hay una obra en la que vemos que casi desarrolla todo eso, que es un curso que da, después del que he señalado, un curso que da en el Collège de France, titulado La hermenéutica del sujeto. Ese es el curso en el que desarrolla todas las técnicas de vida, todas las investigaciones que él ha realizado, y luego utilizará parte de ese curso, en realidad solo parte, para hacer un capítulo maravilloso que se titula así, Technetu bio, que forma parte del cuidado de sí. Cuidado de sí, ante todo, son las técnicas de vida, las técnicas que tenemos que adoptar para cuidar de nosotros mismos, que será el cuidado luego del alma, el gobierno de las almas, el saberse gobernarse a sí mismo. Avanzo ya por ahí una línea de desarrollo. Bueno, y por último, el otro elemento que constituye nuestra subjetividad es lo que llama teleología moral. Telos en griego es fin, finalidad, ¿no? Meta, teleología moral, que es simplemente, bueno, pero todo esto, ¿hacia qué lo encaminamos? ¿Qué nos proponemos con todo ello? Cuando yo me preocupo por los placeres, establezco unas reglas para encauzarlos, pongamos por caso, algunas técnicas para entrenarme respecto a ello. ¿Qué es lo que quiero conseguir en realidad? ¿Qué me propongo? ¿Cuál es la meta máxima? Pues ahí veremos que hay éticas, unos dirán, la meta máxima es llegar a la salvación eterna y contemplar a Dios en el más allá. Esta es la meta. Y otro dirá, no, mira, la meta es procurar la ataraxia, procurar ser indiferente, ojo, en el sentido positivo, de que ninguno de los males del mundo te pueda afectar de tal modo que te hunda. O alguien podrá decir, la meta no es tanto una indiferencia tan total, la meta es la encrateía, es un término que lo utilizan mucho, bueno, lo transcribo. Encrateia es la transcripción del término griego, que prácticamente en griego es igual, que
que significa el dominio en krateia. Bueno, un término que sí conocéis, creo. Lo que es Kratos, de ahí viene acracia, democracia, ¿no? Esto, sí, Kratos es gobierno, es poder, gobierno, Kratos. No, entonces, en krateia es el Kratos de uno mismo, el gobierno de uno mismo, el dominio de uno mismo, el autodominio, el autocontrol. Entonces, será en el mundo clásico el telos, el fin de esta subjetividad moral, será dominarse a sí mismo. Ocurra lo que ocurra en el mundo, yo no seré arrastrado por algo externo a mí, yo me dominaré. Yo evitaré ante todo el mal para un griego, también lo transcribo, así. El mal para un griego es la hibris, la transcripción latina es esta. Hibris en griego es exceso, lo decís así en portugués, exceso. Bien, el exceso, este es el mal, Entonces, yo lo que tengo que evitar ante todo es el exceso, y para eso necesito el dominio de mí mismo. Tengo que lograr la encrateia. Y el exceso puede resultar el exceso en la comida, puede ser el exceso en el sexo, puede resultar el exceso en la expresión de mis sentimientos, ¿no? Y si me da por llorar, lloro desconsoladamente, y si me da por reír, no paro de reír como si estuviera borracho, etcétera, etcétera. No, el exceso debo evitarlo. Un hombre bello no se excede. Y para esto es muy difícil, evitar el exceso. Por ejemplo, una de las conductas de exceso que más preocupaba a un griego era la ira. La ira, se dice así, ¿no? Portugués, ira, ¿no? La ira, la cólera, eran dos ejemplos de exceso que un griego tenía que realmente desarrollar todo un trabajo sobre sí para evitar tenerla. Y sobre todo, si tenía poder, fijaros que toda esta reflexión estética va a acompañar, os decía antes, es de una élite, entre ellas la élite de los que tienen poder. Porque claro, se toman muy malas decisiones y se paga muy caro cuando el emperador entra en cólera. O se deja arrastrar por la ira. Y entonces castiga a lo mejor a sus mejores asesores, etcétera, etcétera. Entonces preocupaba, esto era problemático, el exceso, eso pertenecía a la sustancia ética, no hay que evitar siempre la hibris, el exceso. De ahí que toda la escultura clásica del mundo griega trate de mostrarnos estos modelos esculturales que son el equilibrio, la armonía, evitando el exceso. Bueno, y toda la música griega, pues se critica cualquier música que sea especialmente sentimental, porque eso es un exceso, ¿no? El dejarse llevar ahí por una música excesivamente ahí, etcétera, no, tiene que ser, cuidado, equilibrada, y por eso, si os fijáis, cuando llega al mundo helenístico, la escultura, por ejemplo, del Laoconte, ¿no? Que se puede observar en el Vaticano, eso es un exceso, ¿no? Ese hombre devorado por sus hijos por la serpiente en el máximo dolor, eso ya era un exceso, esto no era bello. ¿Cómo se podía esculpir algo que no fuera bello? Bueno, entonces, todo esto configura una determinada subjetividad moral. Y todo esto es lo que tendríamos nosotros que seguir para ver en concreto la subjetividad moral entre los griegos.